España vive días de incertidumbre, inmersa en una carrera de noticias que se agolpan sin tiempo para asimilarlas. Lo que ayer eran límites que no podíamos sobrepasar, hoy se ven superados por una realidad que apenas podemos creer. Mientras en la calle los ciudadanos protestan por unos duros ajustes que buscan reducir el déficit, la desconfianza en nuestro sistema financiero encendía las luces rojas tras destaparse que Bankia necesitará 23.500 millones de euros. El fantasma del rescate volvía a aparecer y con él las sombras sobre el futuro del euro. El gobierno rechaza alarmismos e insiste en que no será necesario. No estamos al borde de ningún precipicio, señoras y señores. Esa no es la realidad. No caminamos por un sendero de rosas, pero tampoco asistimos a las vísperas del apocalipsis. Ni nos hemos librado de las amenazas, ni vamos a sucumbir a ellas. Mientras todos los países nos miran, España busca unas soluciones en Europa que no terminan de llegar, a pesar de que la prima, con más riesgo que nunca, superaba esta semana los 540 puntos. Desde el extranjero siempre se ha visto que España tenía una burbuja inmobiliaria enorme, que había sido una cantidad de préstamos enorme, pues 325.000 millones en su peor momento a los promotores y al inmobiliario, que no se iban a poder recuperar. Y yo creo que en España había un poco de voluntarismo de que, bueno, volvía el crecimiento económico y poco a poco nos iríamos tragando eso, iría pasando el mal momento. Pero la verdad es que desde el principio ha habido una conciencia, yo creo que en gran parte del mundo, de que eran un problema demasiado grande para que muchas instituciones que eran muy débiles lo pudieran tratar solas, ¿no? Somos una entidad financiera líder, con más de 272.000 millones en activos totales. Cuando Bankia salió a bolsa hace menos de un año, se vendió como parte de la necesaria reforma del sector financiero para hacer frente precisamente a los activos tóxicos del ladrillo. Hoy casi todos reconocen que la unión de la entidad valenciana Bancaja con Caja Madrid, en esa fusión de 7 cajas que es Bankia, era una bomba de relojería. Lo que era más difícil de imaginar es que una entidad que declaró el año pasado 300 millones de beneficios reconozca ahora, tras la salida de Rodrigo Rato, más de 3.000 millones de pérdidas, las mayores en la historia de un grupo financiero español. Según sus nuevos gestores, necesitan 23.500 millones de dinero público para garantizar su futuro, 8.000 más de lo que el gobierno había calculado para todo el sector. No he venido a depurar ningún tipo de responsabilidades. Yo estoy dirigiendo un proyecto que pretende mirar al futuro. Y eso es mi única responsabilidad. Ahora habrá que meter dinero público. Vamos a ver cuánto dinero público habrá que meterlo. Pero después, esa entidad, cuando ya esté saneada, cuando ya esté recapitalizada, cuando ya esté financiada y siendo como es la primera entidad financiera de España, se va a vender. Y, por tanto, se va a recuperar la inversión que hace en este momento el Estado. Pero la alternativa a esto era no hacer nada, es decir, era quebrar. Evidentemente todos nos hemos quedado perplejos al ver cómo se multiplicaban las cifras, sobre todo en pocas semanas, ¿no? Y eso nos ha hecho perder muchísima credibilidad como país y como garante de las cifras, ¿no?, que da el sistema financiero. Esto no puede volver a repetir, ¿no? ¿Cómo se ha podido producir? Bueno, pues sería bueno saberlo, ¿no? A mí la verdad es que me gustaría poder conocer cómo se ha podido cambiar tantísimo la imagen, ¿no? Esa pintura, ¿no?, que suponía el sistema financiero español. Las dos cajas tenían un problema, un agujero muy importante antes, y realmente la gestión nueva que se introdujo cuando se produjo la fusión no intentó despolitizar la caja, sino que sirvió un poco por la misma línea de contentar a los poderes políticos y no de resolver los problemas económicos y financieros que tenía la institución. La nacionalización de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero de Ahorros, en el que se agrupan los activos tóxicos, supone una garantía para sus 10 millones de clientes, pero ha sido un mazazo para sus 400.000 accionistas, que veían cómo su inversión perdía en la bolsa el 60% de su valor en menos de un mes. He estado 53 años con Caja Madrid y he confiado en esta entidad porque era la de mis padres, y la de mis padres me transmitieron que esta era una caja que tenía unos pilares sólidos. Yo jamás, después de haber trabajado tantos años cotizando, etcétera, me podía imaginar
Y es que se me pone la carne de gallina que esto me pudiera pasar a mí. Florencio y Carlos son dos empresarios madrileños que tienen sus ahorros atrapados en Bankia. Una parte en acciones y otra en las famosas preferentes, ese complejo producto cuyo dinero tienen bloqueado muchos bancos. Y si usted ve la carta que nos envió el señor Rodrigo Rato el 31 de diciembre para comunicarnos la situación de Bankia en un momento determinado en el cual había una solidez y unos pilares financieros que permitían que Bankia fuera el tercer grupo bancario del país, y ahora lo vemos, eso si no es engaño o ocultación de información, pues yo ya creo que tenemos lo que nos merecemos. El revuelo que se ha generado ha animado a muchos a intentar unirse para emprender acciones legales. Algunos, como los clientes de Caixa Laietana, se sienten especialmente engañados. La solución que les dieron para sus preferentes fueron acciones de Bankia. Y esto cuando la entidad nos obligó a cambiarlo por acciones, ya sabía que esto no valía o no valdría nada dentro de poco. O sea que me considero totalmente estafado. ¿Cómo la justicia puede permitir que después de que la han hundido, directivos que han hundido a las cajas y han hundido a los bancos estos, aún se lleven todo el dinero y se lleven las jubilaciones esas tan elevadas? Porque el gobierno no mete mano ahí. Se ha demostrado ya de una manera evidente que las cuentas con las que salió a bolsa Bankia estaban falseadas o tenían fraudes, agujeros no previstos, y por tanto podría pedirse la nulidad de esta salida a bolsa, sobre todo para estos pequeños ahorradores que no estaban preparados para entrar en el mercado de valores, ni están preparados en estos momentos para manejar las acciones. El miércoles había expectación en el Senado por escuchar al gobernador del Banco de España, pero después de las duras críticas recibidas desde el Partido Popular y de anunciar su salida un mes antes de lo previsto, Fernández Ordóñez sorprendía con su silencio. Yo entiendo que en algún momento se podrán contar las cosas, ¿no? Pero que en este momento no debe hacerse, y yo no lo voy a hacer. Aunque podría, miren ustedes, mañana convoco una rueda de prensa y cuento todo lo que pienso sobre todo. Sería una irresponsabilidad por mi parte. Quien sí ha hablado ha sido Rodrigo Rato, en una carta dirigida al Consejo de Administración de Caja Madrid. El que fuera vicepresidente del gobierno de Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional ha defendido su labor al frente de Bankia, a la vez que criticaba duramente la importante inyección de dinero público. Blinda sobradamente al banco, dice, pero perjudica gravemente a accionistas y al resto del sector financiero. Cuando se anunciaban grandes beneficios de las empresas, de las cajas de ahorros, los directivos se ponían estrellas, diciendo somos nosotros lo que hacemos que estos beneficios existan. Luego seamos justos y equilibrados. Si ahora esas cajas, esas entidades financieras se encuentran en mala situación y tenemos que ir a ayudarles, por favor, que se quiten las estrellas, porque en realidad son ellos. No puede ser yo soy el mejor cuando hay beneficios, pero yo no tengo nada que ver cuando hay pérdidas. La semana se convertía en un torbellino financiero. La bolsa caía a sus niveles más bajos desde hace 9 años y la prima de riesgo se disparaba por encima de los 540 puntos, cuando hace unos meses se decía que no podríamos soportar los 400. ¿Hasta cuándo podemos aguantar con la riesgo del 6,5 y la prima de 500? Los nervios se dejaban notar en el Congreso. Las llamadas al consenso se mezclaban con reproches y con la petición de una comisión de investigación que el Partido Popular rechaza. Oiga, es que estamos hablando de una burrada de dinero. No se puede pasar de 4.000 a 23.000 en 2 semanas. Por eso mi respuesta es, si no hay comparecencia, si no hay explicación, no vamos a seguir apoyando Bankia. Si el Gobierno, desgraciadamente, no toma decisiones como la de generar y crear esta comisión de investigación, estaremos dando un golpe mortal a un sistema político que ya no tiene credibilidad para la ciudadanía. Sabe usted perfectamente cuál es la composición del Consejo de Administración de BCA. Y sabe que hay incluso compañeros suyos de partido. La urgencia ahora es saber de dónde saldrá el dinero. Europa no admite que se inyecte a Bankia directamente deuda, y acudir a los mercados con la prima tan alta no parece tarea fácil. Casi todos reconocen que la mejor salida
sería que los bancos recibieran ayuda exterior sin implicar al Estado. Pero Alemania y el Banco Central Europeo se oponen. Su presidente se mostraba especialmente crítico con España. Tenemos mucho dinero, pero nadie puede tocarlo. Esa es la peor manera de hacer las cosas, porque al final todo el mundo acaba haciendo lo correcto, pero al coste y al precio más alto. Así que urjo a todos los gobiernos a tener esto en mente. Es mejor pecar por excederse al principio que cometer un error más tarde por quedarse corto. En medio de mensajes contradictorios que hacían bajar la bolsa y subir más la prima, la Comisión Europea proponía avanzar hacia una unión bancaria y un sistema europeo de garantía de depósitos. Un ambicioso plan, pero que para España puede llegar demasiado tarde. Para eso hace falta tiempo. Es decir, si España necesita recursos dentro de unas semanas, no va a dar tiempo lugar a esa integración fiscal, a esa integración bancaria, a tener un fondo de garantía de depósitos europeo, un sistema de resolución europeo y un fondo de rescate europeo, un FROB europeo. Es decir, a eso no va a dar tiempo en tan poco tiempo. Es decir, lo que sería bueno es que eso llegue en algún momento. Entonces, va a ser difícil en este contexto para España poder confiar en ese gran futuro que puede ser esa mayor integración europea. El impacto negativo en las entidades financieras lo fue a nivel mundial cuando estalló la crisis después de lo de Lehman Brothers, y que en Estados Unidos se puso encima de la mesa absolutamente todas las deudas que tenían las entidades financieras. El gobierno estadounidense puso encima de la mesa más de $1 billón, y a partir de ahí empezaron de cero. Nosotros al mismo tiempo decíamos que nuestro sistema financiero estaba bien, que hubo unos stress test que muchas personas han olvidado, que finalmente dieron resultados bastante buenos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, pensando quizá los que estaban declarando eso, que yo estoy convencido que sí conocían la situación, que esto se podía arreglar, como en otras ocasiones ha podido ocurrir. Y la realidad es que no se ha arreglado. En las próximas semanas se conocerá el resultado de las 2 auditorías independientes encargadas a firmas extranjeras. Con ellas se pretende conocer la realidad de nuestro sector financiero y cuánto dinero público más hará falta. De su resultado dependerá que se despejen las dudas sobre el sistema bancario español, tanto en Europa como en los mercados. Pondremos toda la luz sobre lo que es las consecuencias desde el punto de vista de la crisis financiera en los balances de los bancos, que en este momento es lo que hay que solucionar por responsabilidad. Yo creo que el extender el problema de Bankia a todo el sector bancario sería un error, porque realmente era lo peor que había, el BCA Bankia, el grupo junto. Yo creo que si todos hicieran las provisiones tan agresivas, o sea, parte de la pérdida se debe sin duda a que han ido a un modelo de pérdidas y de cuánto iba a costar la crisis, que es bastante más pesimista del que había antes. Si ese modelo se extendiera al resto del sector financiero, no provocaría un agujero tan grande en los demás sitios. Obviamente en los 2 bancos grandes no provocaría agujero porque tienen mucha generación de beneficios en el extranjero, pero tampoco crearía un gran agujero en otras instituciones que están mejor capitalizadas. A pesar de que el Gobierno ha insistido una y otra vez en que España no necesita un rescate, la preocupación por la economía española ocupaba esta semana las primeras páginas en los periódicos de muchos países, apuntando hacia la intervención. Los rumores llegaban incluso a afirmar que el Fondo Monetario Internacional tenía preparado un plan para ayudar a España con 300.000 millones. No hay tal plan. No hemos recibido ningún informe en ese sentido. Nosotros no estamos preparando ningún plan de rescate financiero. Su desmentido coincidía con la visita de la vicepresidenta del Gobierno, que se entrevistaba además con el secretario del Tesoro. Unos encuentros que se convertían en ofensiva diplomática, aunque según el Gobierno estaban previstos hace tiempo. Estados Unidos apoya la posición española de que los bancos puedan recibir ayuda sin implicar a los estados para no perjudicar su deuda. Y hemos estado analizando esa posibilidad. Ya digo, el secretario de Estado ha señalado que el secretario del Tesoro ha señalado que trabajamos en la misma dirección y que hay que encontrar una solución para los bancos, por cuanto el problema no es un problema
de España como nación, sino en un determinado momento nuestro sistema financiero tiene unas necesidades como en otros momentos la han tenido otros estados, aquí ese asunto se conoce muy bien, y como otros bancos de otros países europeos pueden estar necesitando también en estos momentos. Mientras España intenta hacer frente a tanta tensión, la mirada se vuelve inevitablemente también hacia Grecia. Las elecciones del 17 de junio pueden ser decisivas para saber si se mantiene o sale del euro. Estamos hablando de un riesgo muy serio. Creo que afortunadamente ahora se está muy poco a poco, repito, muy tenuamente, arreglando la hoja de ruta de Grecia. Esperemos que no haya pasos atrás con las elecciones de mediados de junio, porque, repito, ese sí que sería un escenario de precipicio y muy, muy problemático. España saldrá de la tormenta con esfuerzos propios y con el apoyo de nuestros socios comunitarios. Y vamos a salir porque lo que está en juego no es solo el futuro económico de España, sino la propia continuidad de la Unión Monetaria Europea. De momento, Bruselas, a pesar de criticar algunas de nuestras reformas, está dispuesta a permitirnos retrasar un año el objetivo de déficit. Será, eso sí, a cambio de pedirnos aún mayores esfuerzos. Los expertos aseguran que las próximas semanas serán intensas.